Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén descansando. Creo que ya están de vacaciones muchos de ustedes, si es que no todos. Yo también estoy de vacaciones, ya tengo un poco menos de estrés, un poco menos de carga. Pero aquí en la escuela dominical no nos tomamos vacaciones, sino que seguimos estudiando, enseñando y aprendiendo la palabra del Señor. El día de hoy vamos a continuar con Mateo 10, donde lo dejamos la semana pasada, solo que unos versículos más adelante. Vamos a leer Mateo 10, 34, que dice así: No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te doy muchas gracias por eh, hablarnos nuevamente, porque pasó otra semana y ya vamos a poder escuchar una vez más tu palabra, vamos a aprender en la escuela dominical. Te doy muchas gracias, Señor mío, porque tú no te quedas callado, Señor mío, sino que cuando te buscamos, tú nos hablas. Te pedimos, Señor mío, que así como tú no cierras tu boca para hablarnos, nosotros no cerremos nuestros oídos para escucharte. En el nombre de Jesús, amén. Partimos con algo un poco complicado. Esto que acabamos de leer lo dice Jesús y suena un poco extraño. Suena un poco extraño que el Señor, príncipe de paz, como se le llama en algunos versículos, diga que no vino a traer paz, sino que vino a traer espada. ¿Cómo es esto de que el Señor no trae paz? ¿Acaso no decimos siempre que cuando aceptamos al Señor experimentamos una paz en nuestras vidas? ¿Acaso no decimos siempre que cuando oramos, mientras tenemos dificultades, el Señor trae paz en nuestro corazón? ¿Cómo es que ahora nos está diciendo que no vino a traer paz? ¿Era una mentira entonces lo que decíamos? ¿Era una mentira? ¿Era un placebo? Una, ¿Una falsedad que nos hacía sentir bien eso de que el Señor trae paz a nuestras vidas? Pues no. El contexto que estamos estudiando aquí, lo vimos la semana pasada, es el de ir a predicar. Lo tomamos por un lado un poco diferente de lo que se está hablando aquí. Se quiso explicar la semana pasada por qué Jesús enviaba a los discípulos a predicar solamente a los judíos y no a los gentiles. Pero lo central, aunque eso también es muy importante, es que los envió a predicar. ¿Y qué está haciendo ahora Jesús? Sigue hablando de lo mismo, de que van a tener que ir a predicar, pero que no crean que no van a sufrir. Unos versículos más atrás, Jesús dice, los discípulos no son superiores a su maestro, tienen que parecerse a su maestro. Y si Jesús iba a sufrir, como ya sabemos, la muerte en la cruz, ¿por qué sus discípulos sufrirían algo menor que eso? Lo que les está diciendo a los discípulos es que no crean que todo va a ser paz y tranquilidad cuando estén predicando. Que no crean que siempre la gente los va a escuchar con agrado, que no crean que les va a salir todo bien por predicar la palabra, que no crean que por estar cumpliendo la labor a la que ellos mismos decidieron someterse, van a estar libres de cualquier aflicción. Y específicamente les está diciendo, no crean que va a ser fácil predicar. Más adelante, versículos 35 y 36 dice, he venido a poner un hombre contra su padre, y a una hija contra su madre, y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. No quiere decir que únicamente en nuestra casa se van a oponer a nosotros cuando prediquemos el Evangelio. Por ejemplo, muchos de ustedes tienen familias cristianas. Y si ustedes predican, probablemente, espero que sea así, ninguno de sus familiares se oponga, si están yendo hacia el mismo rumbo. Pero hay gente que no tiene familias cristianas, que es el único miembro cristiano de su familia, y que cuando predica tiene algunos problemas. Tiene algunos problemas con su padre, que, no sé, no quiere ir a la iglesia, o con su madre, que no le gusta el cristianismo porque piensa que es machista. O tiene algunos problemas con su hermano o con su hermana. La vez pasada decíamos, vamos predicando de a poco. Vamos predicando de nuestra familia primero. Y por eso es que aquí se habla de la familia. Porque si es que llegamos a tener problemas por predicar el Evangelio, y lo estamos haciendo según el orden que Jesús dijo, de a poquito, hacia afuera, probablemente las primeras personas con quienes tengamos algún roce sean nuestras familias, si es que no son cristianas. Y en alguna ocasión, si es que se profesan cristianos, puede que haya algún problema,
si es que simplemente lo dicen de la boca para afuera, pero no viven el cristianismo real. Pero el asunto es este, que Jesús dijo que no vino a traer paz, sino espada. La gente se va a poner contra nosotros cuando, cuando prediquemos el Evangelio. Pero aún así sigue esta duda que preguntaba después de orar. Entonces, ¿qué pasó con eso de que el Señor trae paz a nuestras vidas y a nuestros corazones? ¿Qué pasa con esas promesas? En Juan tenemos este versículo tan conocido que dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Pero no podemos cortar ahí el versículo, sino que tenemos que seguir leyendo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús efectivamente sí viene a traer paz, y no se contradice ese versículo con este de aquí que dice que no viene a traer paz, porque lo que está tratando de decir es que la paz que no vino a traer es la que nosotros como humanos creemos que vamos a tener, sino la que Él da, una paz completamente diferente. No estamos exentos de tener problemas con la gente, incluso con nuestra familia si predicamos el Evangelio, pero posteriormente tendremos un gozo mucho mayor. Aquí tengo un libro que se llama Devoción Extrema, está al revés, no importa, y habla de muchos casos de gente con una devoción extrema, como dice el título. Gente que en algunas ocasiones salió muy bien parada, digamos. Gente que, por ejemplo, predicó y, no sé, se le iba a condenar a muerte y por algún milagro fueron salvados. Pero también hay otras historias de gente que no recibió esa salvación de sus vidas corporales, de sus vidas físicas. Gente que predicó, sobre todo en el mundo musulmán, gente de familia musulmana que se convirtió al Evangelio y por predicar la palabra de Dios tuvieron problemas con su familia y sus familias o los echaron de sus casas, o los golpearon, o incluso los mataron. Pero todas esas personas tenían algo en común, y es esa devoción extrema. Ellos sabían las consecuencias, sabían las posibilidades que tendrían en su contra si predicaban el Evangelio, pero aún así querían hacerlo. Entendían que probablemente no tendrían paz como el mundo la da, pero que sí la tendrían como Jesús la da. De hecho, en uno de esos capítulos, en una de estas historias, se cuenta que cuando en Roma se acusó a los cristianos de haber quemado la ciudad, los empezaron a tirar al Coliseo, donde había leones hambrientos. Y conocemos una historia en la Biblia de un hombre que fue arrojado a un foso con leones hambrientos. Y se hacía la pregunta, ¿por qué a este hombre, que es Daniel, se le salvó de los animales y a tantos cristianos no se salvó su vida cuando los echaron al Coliseo? Y la respuesta es que la pregunta está mal hecha, que no tenemos que preguntarnos por qué el sí y el no, sino que tenemos que preguntarnos, ¿estamos dispuestos nosotros a predicar el Evangelio, sea que nos salvemos o sea que muramos? Porque la disposición de Daniel y de esos cristianos en Roma era la misma. Daniel probablemente pensó que iba a morir, pero confió en Dios. Esos cristianos pensaban que iban a morir y confiaron en Dios y murieron. Y la confianza de ambos estaba correcta, porque si bien Daniel se salvó, su vida física, y los cristianos en Roma, muchos no se salvaron, sus vidas físicas, sus almas, las de ambos, se salvaron, porque pusieron su confianza en Dios, dispusieron sus vidas a Dios. Más adelante, en el capítulo 14 de Mateo, tenemos a un hombre que ya hemos hablado de él, que es Juan el Bautista. Juan el Bautista murió. Y aquí está la historia. Herodes había arrestado y encarcelado a Juan como un favor para su esposa Herodías, ex esposa de Felipe, el hermano de Herodes. Juan venía diciendo a Herodes, es contra la ley de Dios que te cases con ella. Herodes quería matar a Juan, pero temía que se produjera un disturbio, porque toda la gente creía que Juan era un profeta. Pero durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó una danza que a él le agradó mucho. Entonces le prometió con un juramento que le daría cualquier cosa que ella quisiera. Presionada por su madre, la joven dijo, quiero en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se arrepintió de lo que había hecho.
pero debido al juramento que había hecho delante de sus invitados, dio las órdenes necesarias. Así fue que decapitaron a Juan en la prisión. Lo trajeron en una bandeja a su cabeza y se la dieron a la joven, quien se la llevó a su madre. Después los discípulos de Juan llegaron a buscar su cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido. Aquí pasó exactamente lo que Jesús dijo. No trajo paz como el mundo la da a Juan, sino que trajo literalmente espada. Una espada que cortó su cuello y dejó su cabeza en una bandeja. Y Juan estaba listo para eso. Juan sabía el poder que tenía Herodes. Herodes, por miedo, no lo había matado antes. Pero si no hubiera tenido este temor, lo hubiera hecho sin que se lo pidieran. Porque Juan predicaba la palabra de Dios. Porque Juan no tenía miedo de decir, Herodes, lo que estás haciendo es pecado ante Dios. No tenía miedo de decirlo. Y no tenía miedo de decírselo a nadie. A los fariseos, a los judíos comunes. Siempre les dijo arrepiéntanse. Predicó el mensaje del Evangelio. Como Juan, como Daniel, como los cristianos en Roma, como cada una de las personas que vemos en este libro, que es un libro muy bueno, y como cualquier cristiano, de cualquier historia que ustedes puedan escuchar, que prefirió el Evangelio, que prefirió seguir a Cristo, aunque eso no trajera paz como el mundo la da, asimismo tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que estar completamente dispuestos a predicar el Evangelio. Versículo 37 del capítulo 10. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Tenemos que estar dispuestos a tomar esa cruz, dispuestos a esperar el más amargo final, con tal de alcanzar la salvación. Versículo 39. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Nos está pidiendo algo difícil Jesús. O más que pedirnos, nos está diciendo las consecuencias naturales de una elección y de la otra elección. ¿Qué vamos a elegir? ¿Aferrarnos a nuestras vidas, que sí o sí en algún momento se van a acabar? ¿O vamos a entregarlas para salvación? Si nos insultan, si nos molestan, si nos escupen, si nos apedrean, si nos matan, es más honorable que aferrarnos a estas vidas que, si elegimos no sufrir esas cosas, cuando seamos viejos o incluso cuando seamos jóvenes, se van a acabar de todas formas. No pensemos que por librarnos de esta espada que viene a traer Jesús, no pensemos que por librarnos de ella vamos a tener una vida larga y próspera. Porque mucha gente muere joven, porque no todos llegan a viejos. Y aunque muchos lleguen a viejos, ¿vale la pena hacerlo sin Jesús? Si entregamos nuestra vida por Jesús, no significa tampoco que vamos a morir justo ahora. No significa tampoco que necesariamente nos van a matar por ser cristianos. Significa que tenemos que estar dispuestos a que eso podría pasar en cualquier momento. Y como dije, si no morimos de esta forma, vamos a morir de alguna otra. Pero es más honorable morir por la causa de Jesús y tener seguridad de nuestra alma. Tener paz. No esa paz del mundo, porque Jesús no viene a traer esa paz, sino paz con Él. Tranquilidad, sabiendo que encontraremos salvación y que un día nos reuniremos con Jesús en el cielo. Jesús murió. Murió por nosotros. Murió para salvarnos. ¿No sería lindo hacer lo mismo que Él hizo? Nos gustaría a veces vivir la vida de Jesús cuando vemos que hizo milagros, cuando vemos que sanó enfermos, cuando vemos que alimentó multitudes, cuando vemos que caminó sobre el agua, cuando vemos que le dijo al mar que se calmara y se calmó. Si nos gustaría vivir de esa forma, también tenemos que estar dispuestos a morir como Él lo hizo. Créanme, es mejor morir como Él lo hizo que fuera de su voluntad. Vamos a orar. Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por tu amor y tu misericordia.
Te doy muchas gracias porque nos salvaste. Muchas gracias, Señor mío, porque predicaste la palabra. Gracias, Señor, porque nos trajiste tu evangelio, aunque eso te causó la muerte. Y gracias por todos tus mártires, por todos tus siervos, por todos tus discípulos que han predicado fielmente el evangelio. Aunque murieran, Señor mío, su legado permaneció, porque su legado es tu palabra y tu palabra es eterna y no desaparece jamás. Ayúdanos, Señor mío, a hacer lo mismo. Quizás nosotros no pasemos a la historia, pero ayúdanos a pasar nosotros, a través de la historia, tu palabra, tu evangelio, para que las siguientes generaciones y para que las generaciones actuales que no han escuchado de ti puedan conocerte y sus vidas sean transformadas. Gracias, Señor, por tu salvación, gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.